Okay. Bueno, entonces vamos a terminar la segunda parte de la clase de epilepsia en adultos. Vamos nada más a hacer un repaso así breve de cómo se hace la clasificación de acuerdo con la ILAE. Acuérdense que o sea, lo primero que tenemos que determinar es el tipo de las crisis según el síntoma prominente del inicio de la crisis. Y esto podemos dividirlo en crisis de inicio focal, de inicio generalizado o de inicio desconocido, ¿sí? Aparte de esto, pues vamos a tener una clasificación dependiendo si... bueno, ajá, si son crisis de inicio focal, si hay preservación o no del estado de alerta, si hay síntomas motores o si es una crisis focal que evoluciona a una bilateral tónico-clónica, ¿no? Y si tenemos síntomas motores o no motores en las crisis generalizadas, los fenómenos motores y Ger, no motores, no ¿sí? está cambiando de diapo, está nada más en el título. ¿Ahí lo ven o no? No sé. O sea, sí estoy viendo tu presentación, pero no cambian las diapositivas. Ay, no sé cómo resolver este problema. Oh, ¿dónde la dejaste la presentación? ¿En qué? ¿En descargas? No, está en aquí. ¿En Safari? Ajá. Ah, ok, voy. A ver. ¿Ya se mueve, ¿no? Ya, perfecto, gracias, Cristi. Ya se ve, ya está cambiando. Ya, perfecto. Bueno, y entonces cuando tenemos fenómenos motores en las crisis generalizadas, pues estos, o no motores, pues estos puede describir tan finamente como se quiera, ¿no? Pero de manera general podemos decir que hay fenómenos motores o no. Y las crisis de inicio desconocido, que igual pueden tener aparte síntomas motores o no, y las crisis no clasificables. Y después de eso, si es posible, englobar, pues sí, el comportamiento de las crisis del paciente en el tipo de epilepsia, que puede ser focal, generalizada, combinadas con crisis generalizadas y focales o desconocida, y si podemos llegar a un grado de más fineza del diagnóstico, pues englobarlo en un síndrome epiléptico si es que tenemos características clínicas y electroencefalográficas pues compatibles, ¿no? No siempre se puede llegar a esta finura de descripción, pero pues en la medida de lo posible hay que hacerlo y siempre prestando atención a la etiología de la epilepsia, ¿no? Englobándola en estas 6 causas principales. Y bueno, con respecto al tratamiento, pues siempre es importante tener en cuenta cuáles son los objetivos, ¿no? Lo primero, pues, es eliminar o reducir las convulsiones, la frecuencia de las convulsiones, minimizar los efectos adversos del tratamiento, mejorar las comorbilidades médicas y neuropsiquiátricas y fomentar una calidad de vida lo mejor que se pueda, ¿no? En la medida de lo posible, resolver la epilepsia y esta pues, se va a considerar resuelta si el paciente está libre de crisis en un periodo de al menos 10 años, sin tratamiento en los últimos 5 años, o que este individuo no tenga convulsiones y sea mayor a la edad aplicable para un síndrome de epilepsia específico dependiente para la edad, ¿no? Entonces, esto, si cumple con alguno de estos criterios, pues se considera que la epilepsia se ha resuelto. Y pues, esto se puede hacer más para arriba, o se puede poner de ladito. Ok. ¿Ya no está? Ya, ok, perfecto, desapareció. Muy bien.
Ok, entonces, en general, las crisis generalizadas van a tener mejor respuesta al tratamiento que las crisis focales. Vean, en estas tablitas, pues tenemos la tasa de respuesta a la terapia farmacológica y vean cómo en las crisis que tienen una etiología estructural, focal, ¿no? Como la esclerosis hipocampal o un área de displasia focal cortical, pues tienen una respuesta pobre al tratamiento, ¿no? Y en general, pues estas serán las que sean pues mejores candidatos para tratamiento quirúrgico, en caso de que el paciente pues cumpla con el resto de las características que lo hacen un buen candidato. Y las otras tipos de epilepsias que van a tener pues mala respuesta al tratamiento farmacológico con fármacos antiepilépticos van a ser todas las de causa inmune, ¿no? Pues estos van a necesitar tratamiento inmunosupresor para que pues tengan una buena respuesta. El resto de las convulsiones pues van a tener, o sea, particularmente las generalizadas pues van a tener mejor respuesta a los fármacos. En cuanto al inicio del tratamiento, bueno, siempre hay como este dilema o este cuestionamiento en cuándo iniciar el tratamiento cuando tenemos una primera convulsión, ¿sí? Entonces, porque pues ya habíamos comentado que epilepsia pues tiene tres excepciones, ¿no? Pero una de ellas es que tengamos una segunda convulsión no provocada, ¿no? Entonces, si se trata de una primera convulsión no provocada, bueno, podemos estudiarla, pero si se trata de una primera convulsión no provocada, con además algún factor de riesgo que lo condicione a tener mayor posibilidad de recurrencia, ¿no? Que podrían ser anomalías estructurales, que haya descargas epileptógenas en el electroencefalograma o que tengamos un déficit focal preexistente, pues entonces sí es razonable iniciar el tratamiento de manera inmediata, ¿va? Y pues también se puede considerar en pacientes en los que se desea disminuir el riesgo de recurrencia de convulsiones debido pues a circunstancias específicas, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen necesidad de operar maquinaria pesada, vehículos, etcétera, o por requisitos laborales, ¿no? Pero pues eso hay que individualizarlo. Con respecto a los principios del tratamiento, bueno, o sea, en términos generales, el tratamiento pues, se tiene que introducir de manera lenta en monoterapia y las dosis de los fármacos pues se van a tener que hacer de manera gradual, ¿no? Muchos de los efectos adversos de estos fármacos son dosis dependientes, entonces vamos a ir llevando al paciente de manera escalonada a la dosis máxima efectiva y tolerada. El ajuste de dosis se va a hacer hasta la máxima tolerada y si hay problemas de tolerabilidad, pues hay que hacer una reducción de la dosis, también una reducción progresiva de preferencia. Si el paciente no muestra pues un beneficio con esa dosis máxima del fármaco en particular, entonces se puede iniciar un fármaco alternativo de primera línea. Si hay falla los tratamientos de primera línea, se puede agregar uno de segunda línea. Y en pacientes que tienen convulsiones frecuentes y de alto riesgo, pues se puede considerar politerapia de manera pues más temprana. Siempre es importante cuando se va a hacer algún cambio de fármaco, hacerlo de uno a la vez para poder pues identificar exactamente cuál es el fármaco que nos está dando problemas, que no está sirviendo, que está dando efectos adversos. Y la medición de las concentraciones de los antiepilépticos, pues van a tener sobre todo utilidad cuando hay dudas sobre la adherencia al tratamiento y cuando hay necesidad de hacer ajustes de las dosis, por ejemplo, en el embarazo, que pues se modifica la farmacocinética de estos medicamentos, en caso de hepatotoxicidad o cuando hay alguna enfermedad renal. Ahora, la elección de los fármacos antiepilépticos, pues va a tener que considerar muchos factores, ¿no? O sea, hay factores propios del individuo, ¿no? Como la edad, el sexo, el potencial de fertilidad, las comorbilidades que tenga y los problemas potenciales de tolerabilidad a los fármacos.
el tipo de convulsiones y el síndrome epiléptico que pueda presentar. Y algo muy, muy, muy importante son las interacciones farmacológicas, porque muchos de estos medicamentos son inductores, ¿no? del citocromo. Entonces, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, siempre que tengamos los fármacos que se asocian pues, a inducción o que generan inducción del citocromo, siempre hay que revisarlos en las bases de datos, ¿no? Para que no tengamos problemas de interacción. Los efectos adversos son muy frecuentes, hasta en el 80% de los pacientes los vamos a ver, y entre el 30 y el 40% de los pacientes van a tener efectos adversos que condicionen pues mala calidad de vida o mal apego al tratamiento y por lo tanto pues tengan mayor riesgo de falla, ¿no? Y en términos generales, lo más frecuente que vamos a tener en todos estos van a ser efectos neurológicos, pero bueno, ahorita vamos a ver cuáles son los efectos más importantes en cada uno de ellos. Lo que les decía de que se puede, hay que escoger el tipo de fármacos de acuerdo al tipo de convulsión y al tipo de síndrome epiléptico. Para convulsiones focales y para la mayoría de las generalizadas se pueden utilizar benzodiazepinas, lamotrigina, levetiracetam. Levetiracetam en general casi para todas. Fenobarbital, topiramato, valproato. Para las focales, pues pueden utilizar todos estos fármacos. Para las ausencias, etosuximida, pero bueno, hasta donde tengo entendido en México no hay, entonces el que se usa de primera línea es ácido valproico. Y para entidades de epilepsia específicas como Lennox, se puede utilizar, por ejemplo, cannabinoides, everolimus específicamente para esclerosis tuberosa y demás. Entonces, bueno, los fármacos antiepilépticos, pues hay muchísimos, hay más de 25 fármacos que se utilizan como en la práctica clínica diaria, pero digamos los que más con más frecuencia se usan, pues son estos, tienen mecanismos de acción diversos y hay algunos que actúan en distintas dianas de manera simultánea. Entonces, por ejemplo, los que actúan sobre canales, ay, ya se volvió a poner esa cosa. Bueno, los que actúan sobre canales de sodio, fenitoína, lamotrigina, carbamazepina, oxcarba y ácido valproico y lacosamida, ¿no? Pero también vean que pues tienen efectos en otros canales, ¿no? Y bueno, de manera importante tenemos acá al levetiracetam, que actúa también sobre los canales de calcio, pero digamos su mecanismo principal pues es sobre las vesículas sinápticas 2A, ¿no? Entonces, bueno, o sea, en términos generales podemos decir que los efectos de los fármacos antiepilépticos pueden ocurrir a nivel de neurona pre o post sináptica y pues van a modificar los potenciales de acción de las membranas y van a modificar la activación de distintos receptores inhibidores, que son principalmente los GABAérgicos o de receptores excitatorios, ¿no? Que son generalmente dependientes de glutamato. Vamos a mencionar los efectos adversos de los fármacos pues más utilizados en nuestra práctica, en nuestro entorno. La fenitoína, que es un medicamento de primera generación, uno de los efectos más prominentes es la hiperplasia gingival, hirsutismo, osteopenia, arritmias cardíacas. Esto importante cuando se hace cuando se impregna a los pacientes o cuando se está utilizando en infusión, es fundamental pues revisar la velocidad de infusión, ¿no? Porque esto puede desencadenar arritmias y también se puede asociar a reacciones alérgicas graves como síndrome de Stevens-Johnson. Importantísimo checar interacciones, es un inductor potente, y pues hacer mediciones periódicas de lípidos y buscar intencionadamente osteopenia y osteoporosis, ¿no? De la carbamazepina, los efectos más importantes: hiponatremia, neutropenia, igual osteoporosis y Stevens-Johnson. Y del ácido valproico, efectos sobre todo a nivel de médula ósea, ¿sí? Trombocitopenia, neutropenia,
puede haber incremento de peso, pancreatitis y osteoporosis, ¿no? Todos estos igual inductores y ácido valproico inhibidor. Entonces, siempre checar interacciones. De los de segunda generación, los que más utilizamos, gabapentina, lamotrigina, topiramato, levetiracetam y oxcarba. De estos, pues el levetiracetam es de los que se pueden utilizar en la mayoría de convulsiones, tiene pues un perfil de seguridad bastante amigable, en realidad pocas o no interacciones farmacológicas. Hay que tener cuidado en pacientes que tienen deterioro de la función renal. Y nada más, pues en pacientes que tienen crisis mioclónicas, sí hay que evitarlo porque se pueden exacerbar, ¿no? Y los síntomas más importantes que vamos a ver van a ser síntomas neuropsiquiátricos, ¿vale? El topiramato, por ejemplo, pues también es uno de sus efectos adversos, puede ser la pérdida de peso, entonces en pacientes con problemas de obesidad o sobrepeso, pues puede ser un buen fármaco. Y de los de tercera generación, la lacosamida, que fundamentalmente pues tiene también efectos neuropsiquiátricos, mareo y arritmias. Ahora, una vez que se inicia tratamiento con fármacos antiepilépticos, bueno, se estima que el 50% de los pacientes se van a controlar con un primer fármaco, el 13% se van a controlar, o sea, de estos que no lo logran, el 13% lo va a lograr con 2 fármacos, pero va a haber un 36% restante que van a tener epilepsia resistente, y la epilepsia resistente es el fracaso a 2 o más fármacos antiepilépticos que hayan sido bien tolerados y que se hayan utilizado de manera apropiada en cuanto a dosis y apego al tratamiento, ¿no? Entonces, en estos casos, en casos de epilepsia resistente, pues hay que probar otras opciones. Siempre lo primero es corroborar que el diagnóstico y el tipo de epilepsia que estamos tratando es correcto. Entonces, a veces pues hay que reabordar a los pacientes y otras alternativas, digamos, terapéuticas pueden ser probar otros fármacos de segunda o tercera línea, plantear cirugía para epilepsia si los pacientes son candidatos, utilizar dispositivos de neuroestimulación o las terapias dietéticas con dieta cetogénica, pero pues, esto es para casos muy particulares. Ahora, ¿puedes mover tantito? Gracias, Leo. Ahora, con respecto al tratamiento quirúrgico, pues digamos, los pacientes así prototípicos y candidatos ideales van a ser los que tienen esclerosis temporal mesial, ¿no? Que sea resistente a fármacos. Estos son los que se van a operar y los que les va a ir mejor. Pero también pueden ser candidatos los pacientes con displasia cortical focal o que tengan alguna lesión, alguna masa neocortical que sea susceptible de ser resecada por completo. El procedimiento quirúrgico que con mayor frecuencia se va a hacer va a ser una lobectomía temporal anterior, en el caso de la esclerosis temporal mesial, o una amígdalo-hipocampectomía selectiva. Y bueno, pues el éxito del tratamiento varía entre 50 a 80% de los casos en pacientes bien seleccionados. Y pues, digamos, esta selección del paciente va a tener que atravesar todo un protocolo diagnóstico extenso que consiste en la realización de pruebas neuropsicológicas, electroencefalogramas, resonancias funcionales, PET, incluso tractografías y magnetoencefalografía, ¿no? Tractografías, por ejemplo, sí lo hacen acá. El riesgo y los riesgos y las complicaciones que puedan tener los pacientes con este tipo de manejo, pues van a ser obviamente los inherentes al procedimiento quirúrgico. Y pues van a ser variables dependiendo del tipo de lesión que se pueda generar. En general, pues los pacientes que tienen resección en áreas no elocuentes, pues tendrán menor riesgo de complicaciones, ¿no? Y pues la efectividad de la cirugía va a depender de la patología subyacente, de la ubicación del foco epileptógeno, que se haga una delimitación precisa de la zona y obviamente pues de la ejecución de la intervención.
Y bueno, en pacientes que tienen convulsiones incapacitantes y que no son buenos candidatos para este tipo de procedimientos de acá, se pueden hacer cirugías paliativas. En general, lo que se hace son caiostomías. Y con esto, pues, lo que se procura es reducir la gravedad o la frecuencia de convulsiones que pueden ser incapacitantes, que se relacionen con caídas o con otros problemas, ¿no? Pero no son cirugías curativas, a diferencia de estas, ¿no? Se puede optar también por la neuroestimulación en pacientes que no son candidatos a cirugía o en quienes ya han fracasado a cirugía. Hay distintas modalidades de estimulación periférica del nervio vago o con la implantación directa de neuroestimuladores y la dieta cetogénica, ¿no? Que está indicada para pacientes con trastornos metabólicos específicos como deficiencia de GLUT1 o los que tienen deficiencia de piruvato deshidrogenasa. Y pues esto puede tener una buena efectividad, ¿no? Cuando se usa adecuadamente. Y bueno, creo que esto, para lo que vemos nosotros en el piso, lo que podemos ver cuando estamos en admisión continua, pues es lo más importante en realidad, es el manejo del estatus epiléptico, ¿no? O sea, es importante decir que el estatus se va a presentar hasta o sea, en el 54% de los casos va a ser en pacientes que no tienen un diagnóstico establecido de epilepsia y que puede ser derivado no solo de una epilepsia, sino también de crisis sintomáticas agudas, ¿no? Que acuérdense que las crisis sintomáticas agudas son las que ocurren en un lapso cercano, habitualmente, o sea, por definición son 7 días, de una agresión que puede ser metabólica o un trauma, una neuroinfección, etcétera, ¿no? O sea, son crisis sintomáticas agudas y pueden tener entonces estatus epiléptico, ¿no? Estas son las causas más frecuentes, digamos, las podemos dividir entre agudas y crónicas. Entre las agudas, las más importantes, EBC, alteraciones metabólicas, hipoxia, enfermedades sistémicas, y entre las crónicas, pues la más importante se van a asociar a una baja concentración de los fármacos epilépticos en pacientes que tienen mal apego, bajos niveles por la razón que sea, ¿no? Y en general, pues podemos dividirlas o sea, el estado epiléptico se puede clasificar entre convulsivo y no convulsivo. Antes la definición establecía que era una actividad convulsiva de más de 30 minutos. Esto de 30 minutos no es una cosa arbitraria, ¿no? Son 30 minutos porque ese es el tiempo que se estima que se necesita para generar un daño neurológico irreversible debido a la actividad convulsiva. Sin embargo, esta definición es una definición operativa, ¿no? O sea, uno no se va a esperar 5 minutos a que se le fríe el cerebro, 30 minutos a que se le fríe el cerebro a alguien, sino que vas a actuar antes de manera pues, más agresiva para evitar llegar a ese estado de daño neurológico irreversible. Entonces, o sea, esos son 5 minutos o más de actividad convulsiva continua o 2 o más convulsiones entre las cuales no hay una recuperación completa de la conciencia, ¿sí? Esto sí es, o sea, súper fundamentalísimo tenerlo así como clara la definición, porque las crisis que no son estatus epiléptico no se abortan, ¿sí? Entonces, o sea, sí es importante no andar ahí abortando crisis, pues nada más porque sí, las crisis generalizadas habitualmente duran 1 o 2 minutos y o sea, hay que observarlas, hay que estudiarlas, pero no hay que abortar todas las crisis, ¿sí? O sea, lo que sí se tiene que tratar de manera agresiva es el estatus. Y del estatus, si no responde a un manejo inicial, puede clasificarse en refractario y superrefractario, dependiendo pues de qué tanto persista. El refractario va a ser la persistencia después de una dosis adecuada con una benzodiazepina inicial, tratamiento de primera línea, y un fármaco anticonvulsivo de segunda línea, ¿no? Que puede ser fenitoína, valproato, levetiracetam intravenoso, el que escojan ustedes, ¿no? Y el superrefractario va a ser cuando las convulsiones persisten 24 horas o más después del inicio de la terapia anestésica, ¿no? Ya con el paciente sedado. Ahora, estas definiciones de refractario y superrefractario
se pueden aplicar tanto al estatus convulsivo como al no convulsivo. Sí, nada más que la diferencia con el convulsivo, pues, es que vamos a necesitar para detectarlo, pues, una monitorización continua con electroencefalograma. Y para eso, pues, habitualmente los pacientes van a tener que estar en una unidad de cuidados intensivos donde se pueda hacer ese tipo de monitorización. Ay, ¿este se puede hacer más grande, Leito? Ah, súper. Bueno, y... A ver ahí. Ah, ok. No quiero, ¿verdad? Bueno, sí, no dejémoslo así. Con estos. No. No. Bueno, se los cuento. O sea, en el continuum de epilepsia del 2019 hay como dos propuestas de algoritmo, ¿no? Está el de la Sociedad de Cuidados Neurocríticos, que es un poco más agresivo en cuanto a la velocidad de inicio del tratamiento y de cómo vamos agregando los fármacos de segunda línea o los anestésicos. Y la Sociedad Americana de Epilepsia, ¿no? Que en ese sentido es un poco más conservadora con los tiempos. Entonces, bueno, o sea, los dos algoritmos empiezan igual, hay que estabilizar al paciente, ABC, con especial atención a la vía aérea, hay que tener un bajo umbral para intubar a los pacientes en caso de que vayamos pensando que ese paciente va a tener una falla respiratoria o ventilatoria. A todos los pacientes siempre medirles una glucosa, puede ser una glucosa capilar, y si necesita administración de glucosa intravenosa, hay que darle también tiamina, porque se podría desencadenar un síndrome de Wernicke, ¿no? Hay que canalizar a todos los pacientes, tomar muestras, y la Sociedad de Cuidados Neurocríticos lo que dice es de 0 a 5 minutos inicia tratamiento con benzodiazepinas, ¿no? Y las benzodiazepinas de elección van a ser lorazepam a una dosis de 1.5 miligramos kilo hasta 4 miligramos, o diazepam IV, ¿no? A una dosis de 0.5 hasta 10 miligramos. Estas van a ser intravenosas y tenemos midazolam, que la ventaja es que si el paciente por alguna razón no se ha podido canalizar, se puede poner intramuscular y la dosis va a ser de 0.2 miligramos kilo hasta 10 miligramos. En los siguientes 5 a 10 minutos, ya que el paciente esté canalizado, se van a empezar los fármacos antiepilépticos intravenosos. Las opciones son fenitoína y fosfenitoína, valproato, fenobarbital o levetiracetam. Acá yo creo que de los intravenosos nada más tenemos fenitoína. No sé si hay, o al menos en la admisión continua, creo que yo nada más vi fenitoína. De la fenitoína, importante, pues la velocidad de infusión. La primera dosis se va a calcular de 20 miligramos por kilo. Eso se va a dar en bolo, no dar más de 50 miligramos minuto. Y después se va a calcular la dosis de 5 a 7 y se puede dar cada 8, o sea, se va a dar fraccionada cada 8 horas. Y en los siguientes 20 a 40 minutos, si el paciente ya está cumpliendo con una definición de un estatus epiléptico refractario, entonces ya se puede empezar la administración de anestésicos, ¿no? Se puede utilizar midazolam en infusión con una dosis de 0.2 a 0.6 miligramos kilo, con una velocidad de infusión de 2 miligramos minuto. Se puede utilizar pentobarbital o propofol, ¿no? Acá lo que más tenemos pues es mida y propofol, ¿va? Y bueno, estas son algunas de los fármacos o estrategias que se han estudiado para el estatus epiléptico súper refractario, que ya dijimos que persisten más de 24 horas a pesar de la infusión de anestésicos y la sedación profunda. Ketamina, isoflurano, son de los anestésicos que se han probado. La dieta cetogénica, pues para estas
epilepsias metabólicas, que ya habíamos comentado. Se puede intentar también hipotermia con una temperatura entre 32 y 35 grados. Y pues hay también protocolos en los que se ha utilizado terapia electroconvulsiva, estimulación transcraneal y también del nervio vago, pero pues estas últimas tres, digamos, todavía pues falta evidencia como para hacer recomendaciones formales sobre su aplicación clínica. Y pues ya, esta es la última. Entonces, no sé si hay algo que comentar, doctor, o alguien quiera comentar alguna cosa. Sí, como se encuentra siempre por superficie, también es el cálculo de cosas que tiene 50%. Casi todo está en la de 80, que es casi de Y eso es de la de carga. es la de cambio, la de 107, exactamente. Sí, o sea, me parece que aquí ya algunos datos tan muy importantes. Normalmente yo cuando era residente, cuando estaba pasando por el instituto, algo que siempre hay muchos pacientes que tienen pseudocrisis. ¿No? Y muchas crisis convexivas. Todo lo que hacíamos luego, antes de hacer cualquier consulta, no lo vas a meter en ese momento del encefalograma. Todo nada más ves que tiene una dilatación pupilar, ¿no? Es una característica. Todo paciente que condiciona. Si no tiene dilatación pupilar, difícilmente está una cólico crónica, ¿no? Y es por el entonces, el protocolo lo hacíamos. Y dentro de los protocolos importantes, porque es una crisis, pues va a ser el protocolo que ya sabes, si es un tumor, si es un evento hemorrágico agudo, o es un evento isquémico de más de 3 semanas, etcétera, etcétera. Si es un fenómeno electrolítico, entonces por aquí quizá lo más difícil es ver pacientes que tienen crisis ejecutivas donde están en un estadio epiléptico no convulsivo, porque a veces no sabes que si es un posital o si no está, entonces ahí sí necesitas el electroencefalograma, ¿no? Y hay algunas enfermedades como la enfermedad de la FORA, ¿no? Que es una mitocondriopatía, donde es un estadio epiléptico no convulsivo, y hay unos casos importantes en eso. Okay. Las dos estudias sí, nada más tenemos nitroil, ¿no? Todo lo demás lo tenemos el restar, todo lo que nos lleva. Ok, sí, perfecto. Ya está. Sí, pues cualquier sí, donde tenemos a home. No, si se ha fijado que hemos manejado por línea, muchos de los estados, por manejamos línea propia, todos los que hemos tenido. Sí. El problema, a veces lo que pasa es Ya se da, pues voy a ver. Ya se da. sí, pasa. Es muy frecuente. Ok, y mientras eso, pues, el efecto desencadenante, el infeccioso, etcétera, etcétera. Ya entregaron todo lo demás. Ya. Okay. Ahorita exactamente me contaba, ahorita me quedé un poquito porque me agarró de psiquiatría. Un paciente que valoraron, ya me comentó, Elizalde, porque yo medio, no agresivo, pero sí como que quería, así que no me habíamos hecho nada. El caso es que es un paciente. Ya está. ¿Ya? Gracias. Ok. Gracias. Ya se acabó. Bueno, y entonces las crisis de inicio focal pueden tener fenómenos motores asociados o fenómenos no motores. Y para decir si lo tiene o no y qué tipo es, tenemos que considerar el fenómeno más prominente durante la convulsión, durante el inicio de la convulsión, ¿no? Entonces, el paciente puede tener automatismos, que son actividades motoras coordinadas, sin propósito y repetitivas, que pueden parecer normales en otras circunstancias, por ejemplo, que el paciente esté chasqueando los labios, o que haga movimientos manuales repetitivos, como dar palmaditas, etcétera. Pueden tener crisis atónicas, que es tal cual, pues una pérdida del tono en alguna parte del cuerpo, porque estas son de inicio focal. Pueden ser clónicas, ¿no? Que tengan, y esto es que tengan movimientos espasmódicos, estereotipados, repetidos, irregulares, o sea, tienen que tener una ritmicidad. El espasmo epiléptico, que habitualmente se presenta en niños pequeños, y en este sí va a ser característico que haya una flexión de la cintura, con flexión y extensión de los brazos, como en movimientos en clústeres.
Las crisis hipercinéticas, en las que van a haber movimientos musculares excesivos de características variables. El paciente puede tener sacudidas o un movimiento de pedaleo. Las crisis mioclónicas, que a diferencia de las clónicas, pues estos movimientos no van a ser rítmicos, van a ser irregulares y no van a ser rítmicos. Y en las crisis tónicas, en el que va a haber un aumento de rigidez de una extremidad o del cuello. Y en las crisis que no tienen un inicio motor, se dividen en estas 5 categorías, ¿no? Las que tienen detención de la conducta, que es pues, el cese del movimiento como la característica dominante de la convulsión, y pues el paciente puede tener la mirada en blanco, dejar de hablar, moverse. Las autonómicas, que el paciente va a tener cambios en la frecuencia cardíaca, presión arterial, sudoración, la color de piel, puede tener piloerección o sensaciones como gastrointestinales. Las sensoriales, que van a tener pues, fenómenos sensoriales en gusto, olfato, oído, visión, van a poder tener también sensación de entumecimiento, de hormigueo. Y las crisis emocionales, en las que el paciente va a describir que experimenta miedo intenso, ansiedad o incluso placer. Y las crisis cognitivas, en las que puede haber un cambio en la función del lenguaje, el pensamiento, las funciones corticales o superiores asociadas, y las pueden describir como un déjà vu o un jamais vu, o pueden tener alucinaciones, por ejemplo, ¿no? Algo característico de los déjà vus asociados a epilepsia es que van a ser prolongados, van a tener duraciones de más de 5 segundos y el paciente los va a experimentar con mucha intensidad, ¿no? A diferencia de un déjà vu normal que todos podemos tener en cualquier momento. Y en cuanto a las crisis de inicio generalizado, estas pueden ser a grandes rasgos motoras, las más típicas son las tónico-clónicas y las ausencias, ¿no? Entonces, las motoras, que son pues las más llamativas, estas pueden tener una duración de 1 a 3 minutos, va a haber una pérdida inmediata de la conciencia. El paciente va a tener una fase tónica inicial con rigidez en todas las extremidades, puede emitir un llanto, sí, llanto o gemido al principio de la convulsión, y puede tener mordedura de la lengua. Esto característicamente la mordedura de la lengua va a ser a los lados de la lengua.
Hola, buenos días. Podemos- ¿Nos escuchas, Vicente? Sí, sí, claro. ¿Continuamos? Sí, adelante, adelante. Bien, entonces avísame cuando ya se conecten para que continúe la doctora, pero bueno, Iba a comentar, doctor, sí, sobre las crisis generalizadas. claro. Sí, entonces es muy importante ver cuando son focalizadas, es demasiado importante determinarlas, es decir, siempre interrogar a la familia, a quien haya presenciado la crisis, es de vital importancia, así como al mismo paciente. Cuando inicia la crisis o antes de que tuviera la alteración del estado de alerta, si el paciente presentó un hormigueo, si presentó una sensación de angustia, si presentó alucinaciones, si tuvo cualquier dato que a veces ellos no asocian que tenga que ver con la crisis, sino hasta que uno lo interroga, ellos nos los pueden decir, sí, primero presenté que se me entumió la mano y la pierna del lado izquierdo. Ok, estas son focalizadas y comienza entonces clínicamente a nivel del parietal contralateral y ya sabe uno que tiene que ir a buscar en la imagen de resonancia magnética allí y en el electroencefalograma, ahí la focalidad de la cuestión, pues ya para clínica. Entonces es muy importante la correlación. Si el paciente nos dice, es que el familiar nos dice, yo cuando lo encontré, pues estaba, aquí como hay hamacas, dice, estaba en la hamaca con levantando la mano derecha, giraba la cabeza. Ok, entonces eso es la posición del esgrimista, es el área motora suplementaria. Tú ya tienes desde el interrogatorio de dónde vas a ir a buscar la lesión, evidentemente dependiendo la edad y las demás características de comorbilidades, pues vas a tener más o menos ya una idea qué es lo que vas a ir incluso hasta encontrar, ¿no? Y entonces es muy importante que el inicio del tratamiento en ese sentido, pues también se hace con una cobertura. No le vas a dar fenitoína, ¿no? A este paciente que inicia con una crisis focal, cuando la fenitoína, pues aparte que ya está incluso proscrita en Estados Unidos, pues aquí sigue siendo una herramienta muy, muy importante, pero sería para una crisis generalizada, no a las focales. Por esto que muchas veces tenemos en consulta varios pacientes que llevan mucho tiempo descontrolados y resulta que es porque están tomando un tratamiento no adecuado, no óptimo, que sería para una crisis focal, estarle dando una crisis, un tratamiento para crisis generalizada. Entonces, es muy importante las manifestaciones autonómicas que ya revisaron muy bien. También es importante para tratar de detectarlas como un signo de focalización. Adelante para que continúe. Gracias. Ya, listo. Ya. Segundo, déjame regresar a donde estábamos. No es eso. Bueno, nos habíamos quedado aquí. Entonces,
En las crisis de inicio generalizado ya habíamos dicho que podemos tener un fenómeno motor o pueden ser unas crisis de ausencia. Y las ausencias, pues lo característico de las ausencias típicas es que va a haber un cese repentino de la actividad del paciente. El paciente a veces puede tener aleteo en los ojos, movimiento de la cabeza o algunos otros automatismos seguidos de una recuperación inmediata, y característicamente en el electroencefalograma se va a ver una actividad de pico onda generalizada. En las atípicas, bueno, pues estas se van a parecer a las crisis de ausencia típicas, nada más que van a tener un inicio más lento, con una recuperación más prolongada, y pueden tener también cambios del tono más pronunciados. Las mioclónicas comienzan con algunas sacudidas irregulares, seguidas de una crisis de ausencia, y la mioclonia palpebral va a presentarse con sacudidas de los párpados y desviación de los ojos hacia arriba. Hay precipitantes, ¿no? Como la luz o el cierre de los ojos y el síndrome de Jabons. Y bueno, pues vamos a tener también las que tienen inicio desconocido y no se pueden clasificar en las otras categorías, pero bueno, podemos preguntar, ¿no? Interrogar al paciente o al testigo que haya visto estas convulsiones si tienen fenómenos motores o no motores, ¿no? Y si tienen motores, pues pueden referir motores tónico-clónicos, espasmos epilépticos, y en los no motores, pues una detención de la conducta. Algo importante que no les había comentado sobre las crisis de inicio focal es que, bueno, antes en la terminología estaban las crisis focales secundariamente generalizadas, ¿no? Ya no se llaman así en la última clasificación, y el término adecuado va a ser focal abilateral tónico-clónica, ¿no? O sea, empieza con claramente con un fenómeno focal y después evoluciona a una tónico-clónica. En cuanto a los síndromes de epilepsia, que digamos es como el último nivel o el nivel más fino de categorización o de clasificación de la epilepsia, están los síndromes, ¿no? Entonces, estos pues van a ser un conjunto de características que incorporan tipos de crisis, características del electroencefalograma y algunas características pues clínicas típicas, ¿no? Estos van a depender pues de la edad, del inicio de las convulsiones, de los desencadenantes de la crisis y de la variación diurna. Pueden asociarse a distintas comorbilidades, ¿no? Habitualmente pueden acompañar con disfunción intelectual y psiquiátrica, alteraciones psiquiátricas, y pues los síndromes más sobresalientes van a ser las ausencias infantiles, el síndrome de West, de Lennox y de Dravet, ¿no? Lennox, pues aquí ya hemos tenido varios pacientes. De manera general, los síndromes de epilepsia se clasifican como epilepsias generalizadas idiopáticas, que son estas las que entran dentro de este grupo, que son las ausencias infantiles, las ausencias juveniles, las mioclonías juveniles y la epilepsia generalizada tónico-clónica con solo ese fenómeno. Y luego también tenemos las epilepsias focales autolimitadas, que pues vamos a tener distintos síndromes. Los más pues sonados son, por ejemplo, el síndrome de Paniatopoulos, que es una epilepsia autolimitada que se caracteriza por convulsiones autonómicas focales y que se acompaña de manera muy prominente por vómitos, ¿no? Y luego vamos a tener los síndromes de epilepsia refleja, que van a ser convulsiones provocadas por un estímulo específico. Habitualmente van a ser tónico-clónico generalizadas, y lo más frecuente es que sean desencadenadas por un estímulo luminoso. Entonces, bueno, ya lo había comentado el doctor, pero digamos los puntos así como básicos que no se nos pueden pasar en el interrogatorio. Es preguntarle al paciente sobre su propia experiencia inmediatamente antes de la convulsión, durante la convulsión y después del evento. Hay que preguntar en qué contexto ocurrió el evento,
si el paciente, por ejemplo, estaba desvelado o estaba pues, en cualquier otra situación de estrés fisiológico. Preguntar por los síntomas que sugieran auras. Los eventos o los fenómenos que ocurrieron al inicio de la convulsión, como ya dijimos, pues para clasificar el tipo de convulsión de acuerdo a los fenómenos al inicio, y siempre es importante pues tomar en cuenta todos los antecedentes del paciente, incluso en la etapa fetal. Problemas en el desarrollo, en el aprendizaje, si hay antecedentes familiares de epilepsia, antecedentes de convulsiones febriles, discapacidad intelectual, y ya digamos como características específicas de los fenómenos convulsivos, pues la edad de inicio, la duración del evento, los factores desencadenantes, si hay variación diurna, la frecuencia entre los eventos, la presencia de otros tipos de convulsiones, el periodo máximo libre de convulsiones y si ha tenido alguna lesión relacionada, siempre investigar la causa y pues fundamental tener la descripción de testigos, incluso si hay videos caseros, pues esto puede ser también de gran utilidad. La exploración física siempre debe acompañarse de un examen neurológico completo. Ya les decía, algo que se puede observar en las tónico-clónicas generalizadas es la mordedura lateral de la lengua. En los síncopes, por ejemplo, se puede ver mordedura de la punta de la lengua, ¿no? Pero, y en las crisis conversivas nunca se van a ver mordeduras laterales, ¿no? Entonces esto pues, puede ayudar a distinguir o a orientar. Explorar algunas características dismórficas y algunos estigmas de síndromes mucocutáneos específicos, ¿no? Que nos puedan hablar de neurofibromatosis o de Weber y nos puedan orientar hacia esta etiología. Entonces, bueno, digamos esto es de manera resumida. ¿Cómo se va a hacer el abordaje de una persona con una primera crisis convulsiva, ¿no? Entonces hay que ver si la descripción del evento, de los testigos o del propio paciente corresponde realmente con una crisis. Si no es el caso, entonces hay que evaluar otras causas, otros diagnósticos diferenciales, como podrían ser migraña, un ataque isquémico transitorio o un síncope, ¿no? El síncope, pues ya habíamos dicho, es el limitador más común de una convulsión de nueva aparición, y el desencadenante pues va a ser situacional, ¿no? El paciente pues va a poder describir esta como aura, como un desmayo, esta sensación de desmayo, y va a tener una recuperación rápida. En que, bueno, sí, la descripción de este evento coincida con algo que nos pueda sugerir una convulsión, entonces pues hay que hacer toda la historia clínica, el examen físico, y si encontramos alteraciones como fiebre, un déficit focal o cambios en el estatus mental, pues entonces tenemos que hacer una evaluación urgente con el paciente hospitalizado para descartar una crisis sintomática aguda, ¿no? O sea, va a ser probablemente un paciente pues, que tiene alguna otra condición que está generando estas o que se está asociando a estas causas, ¿no? En caso de que no encontremos este tipo de alteraciones, entonces hay que buscar los factores desencadenantes, como la deprivación de sueño, el uso de alcohol, de fármacos o de alguna droga. Y esto pues va a poder, o sea, aquí lo que vamos a pensar van a ser pues convulsiones provocadas. Y en el caso de que no encontremos un desencadenante, probablemente se trate de una crisis no provocada, ¿no? Y entonces en las crisis no provocadas es cuando tenemos que ahondar en el abordaje diagnóstico. Hay que hacer pues todo el protocolo con electroencefalograma y en una neuroimagen que siempre de elección, si está disponible, va a ser pues una resonancia magnética. Si hay alteraciones en estos estudios realizados, bueno, pues el paciente probablemente pues va a tener epilepsia y entonces hay que optar por un tratamiento antiepiléptico. Y si no encontramos alteraciones,
podemos considerar no iniciar tratamiento de inmediato, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de cuáles son las condiciones en las que se inicia el tratamiento. Y bueno, con respecto a los precipitantes de crisis pues, provocadas, los más importantes son estrés, deprivación de sueño, fiebre, etcétera, ¿no? Son los más comunes. En cuanto al electroencefalograma, pues es importante decir que un resultado normal no define la epilepsia, pero las descargas epileptiformes interictales pues sí pueden brindar apoyo para hacer el diagnóstico clínico. Y su mayor utilidad va a ser para determinar el tipo de la epilepsia, si es focal, generalizada, hacer el diagnóstico de un síndrome y también evaluar el riesgo de recurrencia. En todos los pacientes que tengan una primera convulsión no provocada, se tiene que hacer. Pues importante decir que un electroencefalograma normal tampoco es que excluye el diagnóstico, ¿no? Entonces, en los adultos que tienen una primera convulsión no provocada, el electro va a mostrar descargas epileptiformes en promedio en el 29% de los casos, ¿no? Entonces, en realidad es baja. Este rendimiento se puede aumentar si si se repite un segundo electro con deprivación del sueño y en casos en los que no se haga una identificación y que se tenga una alta sospecha, que tengamos incertidumbre o dificultades en el diagnóstico, pues se puede optar por una monitorización ambulatoria o un videoelectroencefalograma dentro del hospital, ¿no? En cuanto a los estudios de laboratorio, digamos, ya comentamos que en los pacientes en los que tenemos, pues, o sea, en todos los pacientes con una crisis, con una primera crisis, pues hay que hacer estudios generales para descartar que sea una crisis provocada. Pero, digamos, para descartar patologías más específicas como encefalitis autoinmunes, pues podemos solicitar pruebas de anticuerpos, ¿no? Estas van a estar, o sea, estas son raras, pero bueno, va a estar indicado hacer el abordaje de estas patologías cuando hay una nueva aparición de convulsiones y esta tiene una frecuencia importante, que el paciente tenga algún deterioro en la memoria o algún otro déficit cognitivo reciente, que el paciente tenga síntomas psiquiátricos y que previamente haya estado sano, y que las convulsiones sean distónicas faciobraquiales y que se acompañen de deterioro de memoria, ¿no? En cuanto a la neuroimagen, pues ya dijimos que lo más importante o el estudio de elección es una resonancia magnética. Aproximadamente en el 20% de las personas con epilepsia se va a evidenciar una lesión por resonancia, cosa que no necesariamente va a ocurrir con una tomografía. La resonancia tiene mucho mayor sensibilidad. Y esto se tiene que hacer con un protocolo específico para epilepsia, ¿sí? Que incluye cortes pues, finos de menos de 1 a 3 milímetros en T1, T2 y en FLAIR. De las causas estructurales que más frecuentemente pues, podemos encontrar y que, como ya había dicho el doctor, pues son importantes en términos del tratamiento, incluso para plantear abordajes quirúrgicos, está la esclerosis hipocampal. Este es un paciente que tenía epilepsia del lóbulo temporal, ¿no? Y aquí se ve la lesión muy claramente. Y este es otro paciente que tiene una displasia cortical focal, que tenía una epilepsia del lóbulo frontal izquierdo, ¿no? Aquí está la lesión. Y bueno, con respecto al tratamiento, el objetivo... ¿Le dejamos? Sí. Amigo, yo creo que lo vamos a dejar aquí ahorita por la cuestión de la hora. Y si no tienes inconveniente la próxima sesión, que sería hasta el miércoles de la próxima semana, porque nos toca el caso interinstitucional el lunes, concluimos con epilepsia, ¿te parece? Sí, adelante, me parece muy bien. Solamente quisiera agregar algún punto, reforzando un punto que comentaron. Adelante. La definición de epilepsia viene siendo
sabemos que con 2 crisis no provocadas, ¿no? O más, ¿no? Sin embargo, también puede haber un paciente que tenga una crisis no provocada y con un electro que esté anormal. También con eso ya tú puedes hacer el diagnóstico de epilepsia, no necesitas que tenga una segunda crisis. Entonces, eso es importante porque tanto para el impacto que tiene de conocer este padecimiento del paciente y darle tratamiento, es muy importante, ¿no? Porque muchas veces ya tenía el paciente una crisis, un electro anormal y como no se entendía claramente esta definición de epilepsia, pues se quedaban sin tratamiento, ¿no? Y obviamente el paciente podía tener un grave riesgo de estado epiléptico, de broncoaspiración, etcétera, todo lo que puede venir como consecuencia de una crisis, ¿no? Entonces es muy importante ahí la definición, y la otra parte que no es tan frecuente, últimamente se está ya más asociado a padecimientos infecciosos o como una respuesta autoinmune, lo que son las encefalitis autoinmunes, ¿no? Que pueden ser para infecciosas o incluso meramente una respuesta inmunológica. Y es muy importante ahí tener siempre la conciencia de crisis en pacientes con manifestaciones conductuales y psiquiátricas, ¿sí? Ya sea que tengan, que estén catatónicos o que tengan alguna alteración de alucinaciones, comportamientos erráticos, siempre se tiene que ser, y que son de nueva aparición, evidentemente se tienen que hospitalizar esos pacientes, no se tienen que atender de una forma oportuna. Los anticuerpos anti-NMDA, sobre todo, nos han dado ahora la pauta de entender muchos de estos pacientes que evidentemente no se diagnosticaban oportunamente o nunca tuvieron un diagnóstico o un manejo adecuado, y no necesariamente deben de tener crisis distónicas. Eso es para otro tipo de anticuerpos, pero es muy importante reconocer las enfermedades autoinmunes, porque responden muy bien al tratamiento inmunológico, ¿no? Tanto a los bolos de metilprednisolona, inmunoglobulina y finalmente los anticuerpos monoclonales, en este caso rituximab. Entonces es muy importante no perder del radar las encefalitis autoinmunes, que todos sabemos que en algún momento está tan estigmatizada estos padecimientos y que pues se tomaban, ¿no? Como muchos casos de ellos como si fueran posesiones diabólicas, ¿no? Y sabemos que ahora ya incluso así los puede uno buscar como diagnósticos diferenciales. Es importante entonces, y ya seguimos retomando el tema el próximo miércoles, como me comentas, doctor Luisito. Gracias, amigo. Gracias a todos. Hasta luego. Buen día. Bye.